Síntomas. Se amplió la definición de caso, decíamos más temprano. Ya no es necesario demostrar haber viajado, ya no es necesario haber estado en contacto con una víctima, con una víctima de contagio, contacto estrecho, con alguien contagiado por viaje. Si se tiene fiebre, tos, dolor de garganta y problemas respiratorios, hay que acudir y pedir. Hay un protocolo que debe cumplirse y ser sometido a un testeo de coronavirus, de COVID, del virus del COVID-19. Ahora, hay otros síntomas, los que no están contemplados en la definición de casos, los síntomas cardíacos. ¿Cuán listas están las guardias médicas para atender a esa sintomatología como señal de contagio? Estamos en comunicación con Miguel Schiavone, parecido el apellido al del senador, pero con una E final, médico cardiólogo, jefe de hipertensión arterial del Hospital Británico. Muy buenas tardes, Miguel, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana, ¿cómo andan? Muy bien. Miguel, ha llegado a la mesa de los argentinos y del mundo la información comprobada de que los síntomas no son solo respiratorios, de que también hay síntomas cardíacos, es decir, el coronavirus impacta a veces directamente en el sistema cardiovascular y puede producir infartos. ¿Cuán conscientes y atentos están en el medio de la preparación para la contención del posible pico que se puede dar en las próximas semanas? ¿Cuán consciente está el sistema de salud de que esto es una realidad? Estamos conscientes de que esto es una realidad. De hecho, para comentarles, hoy a la tarde, en una hora, va a haber un webinar, una clase vía web de la Sociedad Argentina de Cardiología acerca de justamente el impacto que tiene el COVID-19 sobre el aparato cardiovascular y la enfermedad cardiovascular. Así que nos estamos preparando, estamos preparados desde el Hospital Británico de Buenos Aires, que es donde yo trabajo. Tenemos planes de contingencia, porque la realidad es que es muy difícil porque no sabemos contra qué nos estamos enfrentando y en qué magnitud va a impactar en la Argentina. Con lo cual tenemos varios escenarios que el jefe está planteando como para poder contener toda esa demanda que va a surgir, ¿no? Desde consultas como vos decís, Luciana, de tos, disnea, o sea, falta de aire, dolor de garganta, más fiebre, que se va a hacer un caso sospecha, aparte de los contactos estrechos y de los que vienen, digamos, de un viaje. Hoy en día también sabemos que los que son habitantes de Cava, que tengan estos síntomas en Gran Buenos Aires, también son, digamos, pacientes que tienen que ser testeados, ¿no? Entonces estamos preparando todo eso y aparte somos conscientes de que este COVID-19 afecta principalmente y su mortalidad es mucho mayor en pacientes con antecedentes cardiovasculares. ¿Esto por qué? Principalmente porque, bueno, genera una infección respiratoria que eso lleva a una disminución del oxígeno que tenemos en sangre y por ende, si ese paciente tiene alguna alteración cardiovascular, lo cual su requerimiento de oxígeno es mayor, digamos, si tiene una disminución, puede ocurrir eventos cardiovasculares. Entonces hay que estar preparados de cómo vamos a abordar esos pacientes, cómo el hemodinamista va a intervenir a este paciente, si es necesario poner un stent o va a ser más prudente pasar un fibrinolítico, porque sabemos que también esta enfermedad genera como un estado procoagulante, o sea que la sangre está un poco más espesa, por decirlo así. Ahora, Así Miguel, una cosa, para entenderlo bien, una cosa es lo que se ha señalado desde el principio, esto quiero que nos lo explique a ver si lo estamos entendiendo bien. Por un lado, se ha señalado que hay poblaciones de riesgo que tienen que ver con la edad, más de 60 años, y con la preexistencia de enfermedades de base, algunas de ellas del sistema cardiovascular. Ahora, la otra información de los últimos días, de las últimas semanas, dice que, y esta es la pregunta, si estamos entendiendo bien, que el coronavirus no solo impacta directamente en el sistema respiratorio y pulmonar, sino que otra manera de manifestarse puede ser impactar directamente en el sistema cardiovascular, aún en personas que no tengan antecedentes cardiovasculares. Eso también, obviamente, es posible, da lo que se llama una miocarditis, Claro, que puede ser uno de los síntomas con falla cardíaca. Habitualmente vienen las dos cosas asociadas, una infección del miocardio asociado a insuficiencia del corazón para bombear la sangre necesaria y otorgar oxígeno al cuerpo, ¿no? Entonces, esta es una de las formas que tiene de impactar. claro. Lo que yo trataba de remarcar anteriormente en cuanto a la epidemiología, ¿sí? De estos población de riesgo, pero
por qué son población de riesgo, ¿no? Porque estos pacientes ya tienen como una base con la cual, si encima son infectados, Claro. obviamente lo que viene posteriormente no va a ser mejor. De hecho, su mortalidad es mucho mayor en estos casos, ¿no? Claro. Sabemos que el 80% van a ser leves, que solamente un 14% van a ser severas y un 6% van a tener una situación crítica. Bueno, dentro de esta situación crítica o severa, ¿cuál es la población más probable que tenga este cuadro? Van a ser los que tengan enfermedad cardiovascular preexistente, ¿no? Ahora, en aquel que, porque también se da casos de gente entre 50 y 60 años que no tienen este tipo de problemas y se está manifestando de esta manera cardíaca, y en gente joven. En aquel que no ha sufrido, que no está atento a vincular su salud con un problema del sistema cardiovascular, porque hasta ese momento no lo tenía. ¿Cuáles son los síntomas de esa miocarditis que genera en algunos casos el coronavirus? Igual Luciana previamente va a tener que tener un cuadro febril, digamos, A ver, ¿no? O sea, eso es importante, sí. hay una infección y va a Sí, tener el cuadro febril, por eso siempre, hasta ahora el Ministerio y todas las guías ponen como primer síntoma o primero de los síntomas el cuadro febril. Todavía todo lo que es bien. esto que se habla de la pérdida del olfato no es una indicación de hacer un testeo directo, ¿no? Porque si no van a generar un montón de consultas por Claro. simplemente un poco de falta de aire. Pero una Es decir, miocarditis... no. la miocarditis demanda primero una infección que dispara primero una fiebre. Bien, Exactamente, tal es cual. Hay todo un importantísimo estado eso. O sea, la inflamatorio. fiebre es general a las dos manifestaciones, la pulmonar o la cardíaca. Exactamente, Ujú. tal cual, Luciana. Entonces, ¿qué es lo que da la miocarditis? Lo primero que va a dar es una falta de aire, va a haber lo que se llama insuficiencia cardíaca, y que es un cuadro, digamos, uno de los síntomas es esto, es la falta de aire, Ujú. puede ocurrir lo que se llama un síncope o desmayo, por decirlo así, todo asociado al mismo cuadro febril e infeccioso, ¿no? Tiene estos dolores de infarto que nos acostumbramos a leer, que son distintos en los hombres, que son distintos en las mujeres. ¿Tienen que ver con miocarditis o es completamente otro tipo de enfermedad? No, también pueden estar asociados con dolores precordiales, dolores en el pecho, porque no deja de haber una inflamación del corazón. Entonces va a haber ese dolor en el pecho, pero no es un dolor por una obstrucción de una arteria, sino que es por una inflamación del tejido muscular del Claro. corazón. ¿Cómo se trata, llegado a la guardia, esa situación que no tiene que ver con la obstrucción de una arteria, sino con esta inflamación? ¿Hay manera de tratarlo más allá del coronavirus? ¿Se puede tratar Eh, esa manifestación y tratarla efectivamente y con éxito? No hay algo que sea directo para una miocarditis, se hace sostén, se hace el tratamiento, en este caso, digamos, retroviral o los protocolos que se están aplicando, y sostén, sobre todo sostén, en estos casos es lo más importante. Si llega con un cuadro muy grave o severo que requiere intubación, se le intubará, se le Ujú. mantendrá el oxígeno para que todo este cuadro de inflamación e infección se resuelva y de esa forma digamos, va a pasar el cuadro. Obviamente hay miocarditis, digamos, graves y severas, hay miocarditis fulminantes, no hay muchos cuadros, o sea, no tenemos mucho la epidemiología en sí que genera esta infección, pero sabemos que esto puede pasar Ujú. y hay casos que requerirán, por más que se le haga sostén, no resuelven la infección y tendrán por ahí que ir a trasplante eventualmente. Ujú. Miguel, en las imágenes que se viralizaron cuando la epidemia estaba concentrada en Wuhan y en Hubei, la ciudad capital de la provincia china, que bueno, fue el epicentro, sobre todo en el mes de enero, vimos imágenes de ciudadanos chinos en el medio de la ciudad de Wuhan que de golpe se desvanecían y quedaban allí, asumíamos que muertos porque venían los servicios y se los llevaban, la gente no los tocaba. ¿Hay alguna evidencia que demuestre que eso fueran situaciones del coronavirus actuando a través del sistema cardiovascular? ¿Se ha discutido eso en el ámbito académico? La verdad que no se discutieron esos casos en particular. Hay muchos estudios de lo que hacen es relevamiento de los casos y saber cuántos de esas, digamos, de esa mortalidad que hubo de casos infectados pueden haber sido debido a miocarditis. Se habla, por ejemplo, en un estudio con 150 casos, 68 pacientes muertos, 7%
fueron por miocarditis y falla cardíaca, digamos. Eso es lo que se sabe, más o menos 7 a 17%. Esa variabilidad entre 7 a 17 es porque justamente hay muchos muestreos distintos, Claro. y poblaciones distintas, ¿no? Pero 7 a 17% pueden tener lesiones miocárdicas agudas por el COVID-19, digamos. Esos es más o menos los porcentajes que se manejan. ¿Y hay información de espera, si ese ¿no? porcentaje de pacientes tenía condiciones cardíacas previas? Un grupo de pacientes, gran parte de esos pacientes tenían condiciones previas asociadas, o habían tenido un infarto, o eran pacientes diabéticos, o eran pacientes con enfermedades renales, que eso también muchas veces los renales tienen enfermedad aterosclerótica asociada, ¿no? O sea, tienen placas de colesterol en su cuerpo. ¿Hay información en relación a las enfermedades prevalentes en los casos de mortalidad? Es decir, una especie de ranking de las enfermedades que junto con la presencia de coronavirus terminan impactando una situación mortal. No hay un ranking de... Disculpame, pero no entendí muy bien si la pregunta va a si hay alguna de estas enfermedades preexistentes que son las que más rankean como enfermedad, como mortalidad. Digo, Claro, si que dado que una persona tiene hipertensión, tienen más probabilidades, o los casos de mortalidad están más asociados con hipertensión, con fibrilaciones auriculares, con qué tipo de enfermedad preexistente. Más o menos, todo ronda más o menos el mismo porcentaje. O sea, la hipertensión, como os decías, la enfermedad coronaria, gran parte de la mortalidad tiene que ver con esto. Más o menos ese es el porcentaje que estaba diciendo antes, más o menos un 17% de los pacientes que tuvieron mortalidad por COVID-19 tenían hipertensión arterial o diabetes. Más o menos ese es el porcentaje que se está manejando, ¿no? Miguel, la última cuestión, en esta preparación que intenta desplegar y alcanzar el sistema de salud argentino, administrado fuertemente desde el Estado Nacional, se ha llamado particularmente la atención sobre esta patología cardíaca que el coronavirus está produciendo en contacto con los sistemas privados y los sistemas públicos de los distintos distritos. Por ahora, la verdad es que no hay un llamado particular. Lo que sabemos del mundo es que, digamos, como tiene un alto impacto sobre estas patologías cardiovasculares, es que los cardiólogos estamos muy expuestos. Somos la primera línea junto con los terapistas y los médicos de guardia en el tratamiento de estos pacientes. Así que, obviamente, desde el Ministerio la orden fue cuidar ese recurso humano, ¿no? Cuidarnos. Con todos los medios que disponemos en cada centro para estar en esa línea de batalla, digamos. Bien. Luciana, yo quiero hacer una aclaración. Sí, por favor. Muy interesante, y es lo que estuvimos discutiendo hoy en Fundación Cardiológica Argentina, que si bien el llamado es a que la gente no concurra por digamos, pedidos innecesarios, una guardia o un servicio de cardiología, sí es real que tenemos el 31% de la población de las muertes en el mundo son debidos, según la OMS, son debido a enfermedad cardiovascular. Y estamos viendo una disminución de las consultas a la guardia. Ajá. Y a la vez también una consulta tardía, sobre todo por dolores de pecho. Los pacientes ya llegan en cuadros severos, con lo cual, primero, utilizar los medios que disponen muchas obras sociales y muchos medios de telemedicina para hacer consultas eventualmente, y en el caso de, sobre todo, pacientes que tengan antecedentes cardiovasculares que ya conocen un poco los síntomas, si llegan a presentar algún síntoma, en caso de los pacientes que tuvieron insuficiencia cardíaca de falta de aire, en el caso de los pacientes que tuvieron un infarto de dolor de pecho, en esos, o un síncope, un desmayo, en los casos que los pacientes que tengan arritmia o sienten que se descompensa la arritmia, que llamen a un sistema de emergencia, que se acerque a su domicilio, que sean revisados, porque si no, esto también va a generar un aumento de la mortalidad, digamos, de forma indirecta, que no tenga que ver con el COVID-19. Si bien sé que esto es una pandemia, que estamos en el medio de una pero crisis. es muy importante la aclaración, Miguel, porque ante el miedo a ir a los hospitales para evitar contagios o la prudencia para no saturar el sistema, la gente puede estar tomando una decisión riesgosa para su vida. Exactamente. Bien. En el caso mío de hipertensión arterial, por suerte es una enfermedad que uno puede llegar a manejar a distancia, pero hay otros casos en los cuales es necesario mínimamente un electrocardiograma para ver la situación del paciente y revisarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. Muy importantes estas precisiones en torno a otra forma de manifestarse el coronavirus, esta vez impactando en el sistema cardiovascular. Nos vamos a un corte en la repregunta y enseguida volvemos.